de las cumbres del Pirineo al corazón del Mediterráneo. Estas son las crónicas del Reino de Aragón. El año 809 después de Cristo. El Pirineo aragonés en invierno. Nieve hasta donde alcanza la vista, viento que corta la piedra, silencio roto solo por el crujido de ramas bajo el hielo. En este rincón del mundo, tan lejos de Roma, tan lejos de Bagdad, tan lejos de cualquier lugar que importe, un hombre recibe un encargo: gobernar, defender, sobrevivir. Nadie imagina en aquel momento que de ese encargo nacerá algo capaz de dominar el Mediterráneo durante 3 siglos. Nadie puede saberlo todavía. Pero los imperios no nacen anunciados. Nacen en silencio, en los márgenes del mundo, donde nadie mira. Este es el origen del Reino de Aragón. Para entender lo que estaba a punto de suceder, hay que retroceder casi un siglo. En el 711, un ejército procedente del norte de África cruzó el estrecho de Gibraltar y en apenas 3 años barrió el reino visigodo de la península ibérica. Fue uno de los colapsos más rápidos de la historia medieval. Lo que quedó en pie se refugió en las montañas, los Pirineos, la cordillera cantábrica, las estribaciones del norte, territorios pobres, escarpados, difíciles de conquistar porque difíciles de vivir. Al sur, Al-Ándalus. Al norte, el imperio carolingio de Carlomagno, que miraba hacia la península como un territorio de frontera útil, una zona de amortiguación entre sus dominios y el mundo islámico. Es en ese contexto donde nace el Condado de Aragón. No como proyecto político propio, no como acto de rebeldía heroica, sino como pieza de un tablero mucho más grande, en el que Aragón era, por ahora, una ficha menor. Aznar Galíndez. Ese es el nombre que la historia registra como primer conde de Aragón, desde el año 809 hasta el 829. No sabemos casi nada de él, no hay crónicas detalladas, no hay leyendas que hayan sobrevivido intactas. Y sin embargo, no era el primero. Las fuentes carolingias mencionan antes que él a un conde llamado Aureolo, que vigilaba los pasos del Pirineo bajo supervisión franca, un nombre casi borrado de la historia, un hombre que quizás fue el primero en entender que aquellos valles tenían valor, aunque no viviera para verlo confirmado. Lo que Aznar Galíndez heredó era esto: los valles de Ansó, Hecho y Canfranc, con el curso del río Aragón como frontera natural, tierra de pastores, de monasterios aislados, de aldeas que sobreviven al frío aferradas a la roca, un territorio que cabía en una jornada a caballo y que sin embargo controlaba algo que todos los grandes reinos codiciaban: los pasos de montaña entre el norte y el sur. Su misión era clara: mantener ese territorio bajo control carolingio y servir de muro frente a las incursiones del Emirato de Córdoba. Era un hombre de frontera, y los hombres de frontera aprenden muy pronto que la lealtad tiene un precio, y que ese precio cambia según quien tenga más ejércitos. Aznar Galíndez no tardó en entenderlo. Los francos le habían dado el condado, pero los francos estaban lejos. El reino de Pamplona estaba cerca, muy cerca, y sus reyes miraban con interés aquel pequeño territorio que controlaba los pasos montañosos hacia el sur. Las primeras décadas del Condado de Aragón son la historia de un territorio que cambia de manos, que es cedido en herencia,
que es arrebatado por los más fuertes, que sobrevive precisamente porque nadie lo considera suficientemente valioso como para destruirlo. Y en esa fragilidad estaba paradójicamente su fortaleza. Durante casi 2 siglos, el condado de Aragón vivió atrapado entre dos fuerzas, la herencia carolingia, que le había dado forma, y el reino de Pamplona, que amenazaba con absorberlo. Los matrimonios eran el instrumento político más poderoso de la época, y los condes aragoneses los usaron con una habilidad que a veces rozaba la desesperación: casar a sus hijas con navarros, casar a sus hijos con hijas de condes más poderosos, tejer alianzas que duraban lo que duraba la vida del hombre que las había firmado. Hubo momentos en que Aragón quedó directamente bajo control navarro. El condado desapareció como entidad propia y fue absorbido, administrado desde Pamplona como una provincia más. Pero algo resistía. Quizás era la geografía, aquel territorio de valles profundos y puertos de montaña que hacía imposible cualquier control eficaz desde lejos. Quizás era la población, comunidades que habían sobrevivido siglos en un territorio difícil y que tenían sus propias leyes, sus propias costumbres, su propio orgullo. O quizás era simplemente que los grandes reinos tenían problemas más urgentes que ocuparse de un condado periférico. Lo que sí sabemos es esto: cada vez que Aragón quedaba absorbido, encontraba la manera de recuperar cierta autonomía. Cada vez que parecía destinado a desaparecer como entidad propia, aparecía alguien dispuesto a reclamar el título de conde y con él la promesa de algo propio. En el año 922 muere Galindo II Aznárez, el último conde varón de la dinastía de los Galíndez. Y aquí es donde la historia da su primer gran giro, porque Galindo II sí tenía descendencia, una hija, Andregoto Galíndez. Una mujer que hereda el condado de Aragón en pleno siglo X, un hecho que en sí mismo ya habla de la singularidad de aquel territorio. Pero Andregoto era menor de edad, el gobierno recayó en su tutor, Fortún Jiménez, mientras la política se negociaba sobre su cabeza. Ya en 919, antes incluso de que su padre muriera, se había pactado con Pamplona una salida al problema. La prometieron al futuro García Sánchez I. En 925 se confirmó el acuerdo. En 933, García asumió la tutoría directa de Andregoto. El matrimonio se celebró no antes de 938. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Hacia 943, el matrimonio fue disuelto. Las fuentes apuntan a razones de parentesco. Eran primos. Andregoto recuperó su posición de condesa. Pero el triunfo duró poco. En la lógica del siglo X, una mujer no podía gobernar un condado de frontera. Sin el respaldo del matrimonio, sin un hombre que avalara su autoridad, el condado pasó a su hijo, Sancho Garcés II, rey de Pamplona. Andregoto lo había intentado todo, y aún así perdió. Pasó el resto de su vida retirada en Aibar, donde murió en el año 972. La primera gobernante del condado de Aragón murió sola, lejos del poder que había heredado y que la propia época le arrebató por ser quien era. Cuando Galindo II muere sin herederos, el condado pasa a manos navarras por vía matrimonial. Durante casi un siglo, Aragón es parte del reino de Pamplona, una parte importante, estratégica, pero parte al fin. El rey Sancho III el Mayor de Pamplona controla a principios del siglo XI el territorio más extenso que haya gobernado ningún rey cristiano en la península desde la caída del reino visigodo, un imperio en miniatura. Y como todos los imperios, tiene el problema de la herencia. Cuando Sancho III muere en 1035, reparte sus territorios entre sus hijos. A García Sánchez III, el primogénito legítimo, le da el núcleo del reino, Pamplona y Nájera. A Fernando le da Castilla, a Gonzalo le da Sobrarbe y Ribagorza. Y a Ramiro, el hijo natural, el que había nacido fuera del matrimonio,
y al que las leyes de la época ponían en el último lugar de cualquier herencia. Le da Aragón, solo Aragón, el territorio más pequeño, el más pobre, el más alejado del poder. Lo que parecía el peor reparto posible resultaría ser el más fecundo. El hijo que nadie quería, el territorio que nadie codiciaba. De esa combinación nacería, en apenas 2 décadas, el primer reino de Aragón. Ramiro I tomó lo que le habían dado y lo convirtió en algo que nadie había previsto. Fortaleció las defensas del sur, levantando castillos como el de Loarre, todavía en pie hoy, casi 1000 años después, e inició la conquista de la Baja Ribagorza frente a la taifa de Zaragoza. Y en 1039, cuando su hermano Gonzalo murió, añadió a sus dominios los condados de Sobrarbe y Ribagorza. Lo que había empezado como el peor de los repartos se había convertido en el más extenso de los reinos pirenaicos. Pero hay algo que hace a Ramiro I único entre todos los monarcas de la historia aragonesa. Nunca se llamó rey. En todos sus documentos, en todas las actas y privilegios que firmó a lo largo de 28 años de gobierno, jamás usó el título de rey de Aragón. Firmaba simplemente como Ramiro, primogénito del rey Sancho. Como si el peso del origen bastardo fuera una sombra de la que no conseguía o no quería escapar del todo. Y sin embargo, sus contemporáneos sí le reconocían como rey. Le trataban como rey, le obedecían como rey, porque ejercía la potestad regia a todos los efectos. Ahí está la paradoja que define a Ramiro I, el hombre que fundó un reino, pero nunca se atrevió a llamarse su rey. La historia sí lo hizo por él. Murió el 8 de mayo de 1063 en batalla frente a Graus. Sus restos fueron depositados en el monasterio de San Juan de la Peña. Una vida entera construyendo algo que no se permitió nombrar, y la muerte de un soldado en la frontera que siempre había defendido. Aquel pequeño condado pirenaico no era, a ojos de nadie en el año 809, el origen de nada importante. Era un territorio de frontera, una pieza útil en el tablero carolingio, un lugar donde la nieve duraba más que los tratados y las alianzas más que los hombres que las firmaban. Y sin embargo, de aquel condado que cambió de manos tantas veces, que perdió la cuenta, que fue absorbido y recuperado, olvidado y reclamado, nació algo que 2 siglos después dominaría el Mediterráneo desde Valencia hasta Sicilia, desde Cerdeña hasta los ducados de Grecia. El reino de Aragón no nació de un acto heroico. Nació de la persistencia, de la capacidad de sobrevivir cuando todos los demás proyectos caían, de seguir siendo algo, aunque fuera poco, cuando lo más fácil habría sido desaparecer. Esa es, quizás, la lección más importante de sus primeros 2 siglos de historia. Los grandes proyectos no siempre empiezan con grandeza. A veces empiezan con un hombre en la nieve, un título que nadie reconoce,
y la terquedad de seguir adelante de todas formas. Pero Ramiro primero no era solo el primer rey de Aragón. Era un hombre con algo que demostrar, con vecinos que le miraban con desprecio, con fronteras que defender en todas las direcciones a la vez, y con una idea fija que lo acompañaría hasta el último día de su vida, que aquel reino pequeño y bastardo merecía existir. La próxima semana, cómo Ramiro primero construyó, batallón a batallón, el reino que le habían dado como descarte.